Perfecto, ya estoy grabando. Y ahora, Share, ¿ven la diapo? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ok. Bueno, jóvenes, algunas cositas voy a recapitular antes de entrar en el tema que les he estado trabajando desde las 4 de la tarde para ustedes. Aquí tengo, el capítulo es este, insuficiencia respiratoria aguda, y esto es lo que habíamos dicho en cuanto a la clasificación, ¿verdad? Un PO2 de 60 y un PCO2 mayor a, ¿cuánto dijimos? 45, ¿no ve? Eso fue lo que habíamos comentado. Luego habíamos visto algunas cositas acá, algunas definiciones, y dijimos que existe una insuficiencia respiratoria aguda con estas características que las estamos repitiendo, pero ya me adelanté un poquito acá para decirles que las que están solamente, miren ustedes, acá vamos a poner solamente cuando yo tengo un PO2 menor a 60, esa es hipoxémica. Ya cuando yo tengo un PO2 menor a 60 más un PCO2 mayor a 45, eso es hipercápnico. Entonces, fíjense que aquí está la clasificación de la insuficiencia respiratoria. Esta es parcial y esta es global. Y en realidad, ¿por qué es parcial? Parcial porque está tomando solamente PO2. Y miren aquí en global, toma PCO2. Entonces, ya en global, miren por favor, hay una hipercapnia, es decir, hay un PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Entonces, eso ha sido una manera bien resumida. Parcial, solo oxígeno. Global, ya son las dos entidades. Y esta es una diapo que ya les mostré la clase anterior, pero hoy hice algunas cositas, le modifiqué. La primera modificación que hice fue, si ustedes se fijan acá, todo esto es tráquea, bronquios y un bronquiolo de tercer y segundo orden. Y miren acá, yo le he hecho esta vía respiratoria, se las he hecho gruesa, para decir que aquí no hay intercambio. Entonces, de los 350 ml que nosotros tenemos en cada inspiración, 150 no van a intercambiar. Recién a partir del alveolo respiratorio ya hay intercambio. Entonces, este espacio muerto, esto es un recordatorio de fisiología, dice tráquea, bronquiolos excepto los respiratorios, son los que no intercambian, ¿cierto? ¿Y cuánto de aire llega acá? 350. Y si yo multiplico 350 por 12, me va a dar 4.2 litros de aire acá. ¿Y cuál es el contenido de ese aire dentro del alveolo? Es 104 de PO2 y PCO2, digamos, mejor dicho, ¿cuánto es el contenido de oxígeno? En el alveolo es 104 y un PCO2 de 40. Ahora, si nosotros analizamos de la arteria pulmonar, que en realidad es venosa, ¿con cuánto de oxígeno estoy yo llegando al pulmón? Con 40. Porque sabemos que la sangre del ventrículo derecho es venoso, es una sangre no oxigenada. Entonces, en los capilares, yo salgo con 40 periféricos y llego al alveolo, miren acá, con 40. Entonces, hay una ley por la diferencia de presiones donde se intercambia. Aquí yo tengo 104 de presión en el alveolo y tengo aquí 40. Esa diferencia de presiones, la diferencia alveolar del PO2 alveolar y capilar pulmonar, es la que permite que haya difusión de oxígeno. Entonces, esto es fisiológico. Respecto al P, ¿dónde está? Este es PCO2. Ah, una vez que intercambia este PO2, miren, va a salir hacia el pulmón, ya intercambió, se saturó. Hay más alejito, por si acaso. Ya, les decía acá
hay aquí una PO2 de 100, ¿no ve? Entonces, este es otro detallito que quiero hoy resaltarlo. Entramos con 40 de PO2 y salimos con 100 miligramos gracias a la diferencia de presión. Bien. ¿Y qué respecto a la PCO2? Miren, yo llego de los capilares con una PCO2, con un CO2 de... ¿Dónde está? Con un PCO2 de 45 y mire, salgo con 40. ¿Por qué? Porque yo en el alveolo, miren, tengo 40 de milímetros de mercurio de dióxido de carbono y miren que en el capilar yo tengo, ¿dónde está? 45. Entonces, por esta diferencia de concentración, el de 45 va a pasar a ser el alveolo y yo voy a salir con 40. Entonces, conclusiones. Mi gasometría va a ser, porque yo estoy haciendo una gasometría arterial, voy a evaluar la sangre arterial. Entonces, en la sangre arterial, escuchen este parámetro, bueno, que lo recuerden, pero no de memoria. En la sangre arterial, yo voy a tener un PO2 de entre 97 y 100 como normal y un CO2 normal de 40. Y si ustedes ahora recuerdan la clasificación de insuficiencia respiratoria, esto era mayor a 45 y esto de acá en sangre arterial era menor a 45. Entonces, ¿Minerva está presente? ¿Minerva está presente? ¿Quién puede reemplazar a Minerva y le pasar estos datos inmediatamente? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Sergio. Más fuertecito no lo escucho. Sergio. Sergio, ya, Sergio, la pregunta es esta, pregunta de examen. ¿Cuál es la composición normal de una gasometría normal, pH, PO2, PCO2, bicarbonato y exceso de base? Bien, entonces, Sergio, un favorcito, para ganar tiempo, póngala su grabadora ahí y cuando yo haga la pregunta la grabamos. ¿Te parece? Ya, ahorita, un ratito. ¿Listo? ¿Listo? Ahorita. Ponga la grabadora. Sí, lo estoy poniendo. Yo creo que. Ya. Ya, primera pregunta de examen de insuficiencia respiratoria. Mencione los valores normales del pH, PO2, PCO2, exceso de base de bicarbonato en sangre arterial. Bien, entonces, eso sería la primera parte de la aclaración. Y aquí un recordatorio para insuficiencia cardíaca. Recuerden que del ventrículo izquierdo hay 70 ml y el gasto cardíaco siempre van a ser 5 litros. Ahora, quisiera que se concentren en esta diapositiva. Si nosotros hacemos gruesa esta membrana respiratoria, que debería ser de 100 micras según Guyton, todo lo que sea edema capilar acá, presencia de líquido, presencia de albúmina, o edema aquí alveolar, ejemplo, distrés respiratorio, ejemplo, neumonía, todo eso va a hacer que haya líquido en el espacio intersticial. El líquido en el espacio intersticial va a hacer que haya una modificación de esta difusión natural de oxígeno. Entonces, puedo ser que yo aquí tenga 100, digamos, de PO2, yo tengo aquí 40, pero no voy a poder intercambiar porque hay acá líquido. Entonces, ahí se va a generar, si yo no intercambio este oxígeno a nivel alveolar capilar, consecuentemente vamos a tener nosotros una caída de la PO2. Y ahí, en esta caída de la PO2, consecuencia del líquido en el espacio intersticial, se va a transformar en una hipoxemia, que tenemos acá parcial. Y viendo acá, si revisamos nosotros la clasificación de las hipoxemias acá en las insuficiencias respiratorias, miren ustedes, tengo con opacidades pulmonares.
difusa. Estas hipoxemias difusas van a ser porque el espacio alveolar, la membrana respiratoria está engrosada y está engrosada en todo el pulmón, por eso se llama difusa. Ejemplo, edema pulmonar agudo, síndrome de estrés respiratorio. Y acá yo tengo una diapo que hoy la he preparado para ustedes. Miren ustedes, toda esta imagen, aquí yo tengo, este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo, este es el ilio. Y miren acá, hay una, acá ustedes, miren, aquí van a ver lo siguiente, esto quiero mostrarles. Vean acá, esto tiene una densidad y el pulmón sano tiene otra. El pulmón sano es un gris más oscuro y esta densidad es más blanca, ¿no ven? Esto blanco que nosotros estamos viendo en la radiografía de tórax y en los íleos me está manifestando edema pulmonar. Entonces, si yo digo que les estoy manifestando edema pulmonar, me está diciendo una de las cosas que se ha preguntado siempre, me estoy yo diciéndoles a ustedes que acá el edema pulmonar es porque la presión capilar pulmonar era 7, ahora está en 30, hace que la sangre pase hacia el intersticio. Este intersticio está ocupado ahora por plasma y la difusión de oxígeno va a ser mala, consecuencia del engrosamiento de la membrana. Entonces, en el edema pulmonar vamos a tener una PO2 baja por engrosamiento de la membrana, por aumento de de la presión capilar pulmonar y por una insuficiencia cardíaca que comprometa a la aurícula izquierda. Entonces, la segunda pregunta, grabe esto, porfa, Sergio. ¿Listo? Ahorita, ahora sí. Ya, pregunta. La pregunta es la siguiente. En el edema agudo de pulmón existe una hipoxemia, la cual es por engrosamiento de la membrana, la membrana alveolo-capilar. Explique cómo se engrosa la membrana alveolo-capilar, explique por qué hay una caída de la PO2, explique en el edema agudo de pulmón este, por qué se considera que sea difuso y no localizado. Entonces, fíjense acá, y esa sería la pregunta, Sergio. Fíjense acá, aquí, acá, yo les estoy diciendo difuso. Miren, esta es una tomografía del mismo paciente. Entonces, vean, este es el ileo, este es el broncograma aéreo, y todo el ileo es el que está difuso, tomado. Es decir, difuso significa de que no está acá, no está acá, está todo homogéneo, pero grande. Está tomando casi todo el parénquima pulmonar relacionado con el ileo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos explicando lo que vendrían a ser las hipoxemias con opacidades pulmonares, la insuficiencia respiratoria con opacidades pulmonares radiológicas difusa. Ejemplo, síndrome, de, síndrome del distrés, síndrome del distrés respiratorio del adulto. Entonces, o el edema pulmonar. Y ahora acá les voy a mostrar una diapo de un paciente que vi ayer. Miren ustedes, en este paciente que vi ayer, este sería el caso clínico. Anote esto, por favor, Sergio. Ya. Paciente de 32 años de edad, con una neumonía de todo el lóbulo pulmonar, todo el lóbulo pulmonar izquierdo, de todo el lóbulo pulmonar izquierdo. No, toma agua. De todo el pulmonar izquierdo. El campo pulmonar, miren, y esto es lo que quiero decirles. Miren acá, con derrame pleural derecho, con derrame pleural derecho, y en el ápice tuberculosis. Traducido, aquí está. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Miren, si esto fuera solamente, ¿me siguen por favor, Sergio? Sí, doctor. Ya, esto es lo que quiero enseñarles acá. Si nosotros tuviéramos
O sea, si nosotros tuviéramos solamente esto así tomado, o sea, si esa imagen blanca fuera esto, ¿qué es? Engrosamiento de la membrana alveolo-capilar localizada en el hilio a consecuencia, estas son las famosas alas de mariposa, a consecuencia del aumento de la presión en la aurícula izquierda, en el capilar. Entonces, esto sería esta imagen. Y estamos hablando de una hipoxemia difusa por edema agudo de pulmón. ¿Hasta ahí me siguen? Jóvenes, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Sí, doctor. Ya. Entonces, esto es la imagen anterior, ¿no ve? Edema agudo de pulmón. Pero ahora yo quiero hablarles de distrés respiratorio. Miren ustedes, todo esto que estamos acá, que les estoy aquí pintando, toda esta imagen de acá, corresponde al pulmón izquierdo. Y este pulmón izquierdo, miren acá, en condición fisiológica tiene dos partes, el lóbulo superior y tiene el lóbulo inferior. Bien, díganme, esta imagen, si ustedes la comparan con esa densidad más clara, es exactamente igual que la imagen del edema agudo de pulmón. Pero aquí la fisiopatología en el distrés respiratorio es diferente. Acá, en el distrés respiratorio, lo que nosotros estamos teniendo acá, en este distrés respiratorio, lo que nos está sucediendo es lo siguiente. Aquí tengo mi alveolo, esto es un alveolo normal, y aquí tengo mi capilar. Bien, ahora, resulta de que este capilar ahora es patológico. Miren, fíjense las distancias que está habiendo entre endotelios. ¿Lo ven? Entonces, acá yo voy a borrar esto. Tal vez voy a borrar esto de acá. Entonces, vean ustedes, estoy hablando de distrés respiratorio. Estoy hablando de neumonía. Esto es una neumonía. Entonces, vean ustedes cómo el aumento de la permeabilidad va a hacer de que haya líquido en el espacio intersticial. Esta neumonía, estos neutrófilos van a producir liberación de citocinas, van a haber monocitos, y ahora, posteriormente, vamos a empezar nosotros a tener aquí, voy a tener aquí, voy a tener acá, un aumento de la permeabilidad. Entonces, ahora nosotros vamos a tener líquido en lo que vendría a ser acá, voy a tener líquido, aquí voy a tener líquido. Entonces, ¿cómo va a estar la difusión de oxígeno en todo este sector, en todo el pulmón izquierdo? Disminuida. Totalmente disminuida. Prácticamente acá, señores, acá Obstruido. no vamos a tener ya difusión de oxígeno. Solamente este paciente va a tener difusión de oxígeno en este lóbulo superior derecho. Esto es derecho, ¿ya? Eso es así es en tomografía. Entonces, solamente vamos a tener difusión de oxígeno a este nivel, porque todo esto está con la membrana engrosada a consecuencia del aumento de la permeabilidad del endotelio capilar y de los alveolos por la infección. Esto es lo que se va a conocer con el nombre de distrés respiratorio. Entonces, acá, ahora yo voy a tener un distrés respiratorio. Entonces, ¿qué es el distrés respiratorio? El distrés respiratorio es el aumento, es el engrosamiento de la pared, es el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar por liberación de citocinas y me van a dar estas imágenes así que me van a alterar todo lo que es la difusión de oxígeno y vamos a tener una hipoxemia. Bien, este paciente que aquí les estoy presentando, acá, tenía una PO2, esta,
acá. La PO2 de este paciente era no, acá está. Miren, esta era la PO2 del paciente. Entonces, vean los datos. Este paciente tenía un pH de 7,35 y ¿dónde está? No sé. Espérenme un ratito, por favor. La gasometría, les voy a leer ahorita. Este paciente tenía un pH de 7,5, tiene una PO2 de 60 y PO2 de PCO2, perdón, de 66 y una PO2 de 70 de 52. Ahorita les paso. Allá. Aquí lo tengo el dato exacto. Tiene una PCO2 de 66 y una PO2 de 72. Entonces, en esta diapo que estábamos viendo aquí del distrés respiratorio, acá, entonces, ¿cuánto les dije de PO2? 72. 72 mmHg. ¿Hay insuficiencia respiratoria por la PO2? Tendría que estar menor a 60. ¿Cuánta era la definición? Menor a 60. ¿Menor a cuánto? 60. A 60. Ya, no cumple, ¿no ven? Pero miren esto. ¿Cuánto es? 66 en el paciente. 66. ¿Hay insuficiencia respiratoria? No. Hay, porque no es normal tener un PCO2. La teoría dice que tienen que estar los dos para ser mixta, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Decía eso. Y para la parcial decía que la PO2 está alterada. Pero señores, el hecho ya de que yo tengo una PCO2 de 66 me está diciendo que sí, este paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Ahora, dentro de la clasificación que estábamos viendo, yo tengo acá, entonces hemos aclarado, o sea, hemos visto insuficiencias respiratorias hipoxémicas eh, difusas, ¿no? Síndrome de estrés respiratorio, el edema agudo de pulmón. Ahora, este paciente tiene además otra causa para estar con insuficiencia respiratoria. ¿Qué dice acá? Derrame Derrame pleural. pleural. Entonces son insuficiencias respiratorias hipoxémicas extrapulmonares. Y yo aquí tengo derrame pleural y neumotórax. Entonces aquí les voy a mostrar para hacer que es cómo este paciente estaba complicado. Entonces miren ustedes, esta imagen que les estoy pintando aquí abajito, esta de acá, todo esto debería ser el pulmón.
todo esto, todo esto. Pero aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Aquí yo tengo una sustancia que es el HO2. Entonces, todo esto que les voy a pintar así bonito, todo esto es un derrame pleural. Entonces, este paciente tiene dos causas para hacer una insuficiencia respiratoria aguda. Tiene estas causas de origen difuso por alteración de membrana y también podemos tener las extrapulmonares por líquido en la pleura, o sea, por derrame pleural. Entonces, acá en este caso son dos causas. Una, esta, y dos, esta de acá. Este paciente estaba mal, ¿ya? Ahora, aquí arriba hay tuberculosis. Entonces, la difusión de oxígeno es mala aquí arriba. Hay tuberculosis acá. Aquí hay el derrame pleural que serían las insuficiencias respiratorias extrapulmonares. Y aquí serían las causas difusas que corresponden a síndrome de distrés respiratorio. ¿Estamos? Ahora, en el marco teórico decía otra extrapulmonar para referirse a neumotórax. Y aquí les he traído una imagen de un paciente que nos hace neumotórax. Ahorita les muestro. Esta. Entonces, opacidades pulmonares radiológicas localizadas. Entonces, cuando yo digo acá, duplicar, acá, dice, podemos tener opacidades pulmonares radiológicas localizadas. La anterior eran difusas, ¿no ven? ¿Por qué localizadas? Porque resulta de que yo aquí tengo lo siguiente. Aquí tengo infiltrado alveolar, o sea, edema, aquí tengo edema, alveolo capilar, engrosamiento de membrana, esto es engrosamiento de membrana. Entonces, esto es localizado porque solamente está tomando un lóbulo. Entonces, acá. Y miren acá, tengo aquí está localizado, aquí está localizado. Entonces, si ustedes ven, estas neumonías son igual, ¿no? Edema alveolo capilar a nivel del pulmón, del alveolo por infección. Estas neumonías o bronconeumonías que también se las conoce, son las que van a dar origen a las hipoxemias pulmonares radiológicas localizadas. Entonces, diferente a la anterior que tomaba todo el pulmón. Otro ejemplo tengo acá de localizado. No, esto es difuso. ¿Por qué es difuso? Porque miren ustedes, este es el lóbulo inferior izquierdo. Todo el lóbulo está alterado acá. Parte del lóbulo superior. Entonces esto es difuso. Aquí tengo una localizada y aquí tengo un difuso. Y lamentablemente, aparte, este paciente tiene un extrapulmonar, pero ya no es de agua. Este extrapulmonar va a ser de aire. Entonces, esto se llama neumotórax. Entonces, si nosotros vamos a la clasificación anterior y decimos acá, son causas de insuficiencia respiratoria extrapulmonares, neumotórax, que es la presencia de aire, y derrame pleural, que es la presencia de líquido, ¿no ve? La obesidad también. En las alteraciones de caja torácica son los pacientes que tienen cifosis. Ahora, ya está esto. Ah, obstrucción. Son las bronquitis, ¿no? La presencia de contenido de pus dentro del área o broncoespasmo, crisis asmática y EPOC. ¿Esta es difusa o localizada? Jóvenes, ¿difusa o localizada? Difuso. Correcto. Hay edema agudo, hay
engrosamiento de la membrana? Acá, acá. ¿Hay o no hay? Señores, ¿hay o no hay? Ay, doctor. ¿Está Adriana? ¿Nelly? ¿Walter? No, no están, solo están figurando nomás. Celia, Génesis, Guzmán. Estoy, doctor. Génesis, estoy, doctor. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de esto? De las difusas. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipoxemia difusa? Que la ¿Qué pared está sería? engrosada. Correcto. Ujú. Engrosamiento de la membrana alveolo capilar. Y acá, ¿es pulmonar o extrapulmonar el neumotórax? Extrapulmonar. Bien. Y ahora les voy a mostrar otra imagen. Miren esta. Esta es para ustedes. Estas son hechas en tomadas de pacientes que yo he visto. Este derrame pleural puede dar una hipoxemia extrapulmonar o una hipoxemia difusa. ¿Las dos? No, solo concéntrese en esta imagen. Solo derrame pleural. Derrame pleural significa que no se afecta el parénquima, sino es el líquido por fuera, ¿no ves? Sí. Y miren lo que les voy a poner acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué tipo de hipoxemia es? Extrapulmonar. Bien. Y acá, esto negro, 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 ¿qué es? Neumotórax. Correcto. Solo concentrarse en lo negro. ¿Esa imagen es extrapulmonar o parenquimatosa? Extrapulmonar. Bien. Y si a eso el paciente tiene una neumonía, miren, ¿cuáles serían las dos causas? Parenquima. Ujú. ¿Esto qué Parenquimato. sería? Esto por neumotórax extrapulmonar y esto difuso o localizado. Difuso. Bien. Entonces este paciente fisiopatológicamente, este de acá, el de acá, ¿cuáles serían sus causas de hipoxemia? Difusa y extrapulmonar. Correctísimo, correctísimo. Y esta es la otra clasificación que estábamos viendo, que era acá. Dice hipoxemia acá es por cor pulmonar, obstrucción de la vía aérea, EPOC, crisis asmática y broncoespasmo. Y acá yo hice este dibujito. Entonces, todo lo que es intersticial, edema pulmonar, enfermedades intersticiales, neumonía,
van a dar trastornos de difusión, ¿no ven? Y estas de acá son por EPOC. Miren el moco en la vía aérea, y esto puede contraerse también en el estado de asma. Entonces, cuando nosotros estamos viendo un paciente acá, acá, yo tengo acá mucho moco o mucha contracción. Entonces, eso va a ser el EPOC, ¿no ve? O el enfisema, si ustedes quieren. Y ahora, entonces, esta es una clasificación que hemos visto de las insuficiencias respiratorias por hipoxemia. Pero, ¿qué pasaría si la arteria pulmonar es la que tiene un coágulo? La membrana en las alteraciones de perfusión, ¿está alterada la membrana alveolo-capilar? Jóvenes, ¿está alterado esto? No, ¿Le está llegando sangre a este sector de los alveolos? No, ¿Por qué? por el no por el, tromboembolismo. por el Perfecto. coágulo. Entonces, estas alteraciones estas insuficiencias respiratorias son por alteración de la perfusión. Entonces, yo tengo acá una relación siempre fisiológica que se llama BQ, así. Las otras alteraciones que vimos estaban relacionadas con ventilación, o sea, con ingreso y salida de aire por engrosamiento de la pared. Esta alteración en el perdón, en el tromboembolismo pulmonar es por un problema a nivel de la perfusión, que sería Q. ¿Lo ven? Es una alteración de la perfusión, tromboembolismo pulmonar. Ya tengo eso ahí aclarado. Y ahora vamos a ver acá. Acá. Alteración de la perfusión es el Q. Trastorno de la perfusión igual a ventilación. BQ aumentado causa un volumen del espacio muerto alveolar y un aumento y suba la PCO2 o disminuya la PO2. A ver, si yo no tengo intercambio de gas acá, porque está alterada la perfusión, la Q de esa fórmula, vamos a tener nosotros un aumento de PCO2 y también una hipoxemia. ¿Estamos? O sea, es otra explicación donde yo digo alteración del BQ relacionado con oclusión de las arterias principales, ese sería el BQ. Bien, después tengo esto, descenso de la ventilación. Esto el coeficiente de ventilación-perfusión que es 4,2, ya lo vimos. Aquí tengo alteración de la relación ventilación-perfusión, pero para perfusión es el mecanismo más importante de hipoxemia y se aprecia en la mayor parte de las enfermedades pulmonares obstructivas, intersticiales y vasculares. Eso sería alteración de la ventilación. En condiciones ideales, la relación del BQ debería ser 1. ¿Por qué es B1? En realidad, yo tengo 4,3 de ventilación alveolar, que ya lo mencioné hace rato, y tengo 5 litros de llegada. Si yo divido 4,3 entre 5 me da un 0,8. Entonces, esa es mi relación ventilación-perfusión. Pero yo acá lo estoy redondeando a 1. Pero esto sucede ni siquiera en condiciones normales, por lo que esta relación puede variar desde 0 hasta el infinito. Las alteraciones de Q significan que la ventilación y la perfusión no concuerdan en diferentes regiones del pulmón, resultado ineficaz el intercambio de gases. El espacio muerto alveolar se origina cuando aparecen en el pulmón áreas bien ventiladas, pero inadecuadamente perfundidas. Estoy hablando del edema del tromboembolismo, ¿no ves? Les mostré en la imagen que una parte de las arterias pulmonares tiene un coágulo y consecuentemente ese tromboembolismo va a hacer que un sector del pulmón tiene alveolos ventilados, le llegan 4,2 de líquido, de aire, perdón, pero no va a haber difusión. Esto se ve principalmente en las tromboembolias pulmonar y en procesos de redistribución vascular.
La hipoxemia, debido a alteraciones BQ, responden adecuadamente al oxígeno. Además, inicialmente no se acompañan de hipercapnia, debido al mecanismo compensatorio de las unidades alveolares normofuncionales. A ver, si yo tengo, digamos, un paciente que viaja en avión 12 horas, es mayor, no se mueve de su asiento, tiene la posibilidad de hacer un coágulo en la arteria pulmonar. Entonces, eso me va a dar una alteración de la relación ventilación-perfusión del BQ. Llega a la consulta, el paciente está con disnea, está, no se lo ve aumento de la frecuencia respiratoria, se mide la saturación de oxígeno y está en 80. Esto significa que está con una hipoxemia. Entonces, este paciente, lo más probable que tenga con el antecedente de haber estado 12 horas sentado, que tenga un coágulo a nivel de la arteria pulmonar. Otra posibilidad es un paciente que lo han operado de cadera, no se mueve una semana en su cama y hace un coágulo. El último paciente que me tocó ver era un paciente que no estaba operado, era viejito, hizo un cuadro de neumonía y le iban a dar de alta y el paciente empieza a tener taquipnea, cianosis, le miden el PO2, la gasometría estaba baja, hacen y el paciente dice, mi pierna se acaba de hinchar. Eso es tromboembolismo venoso, tromboembolia venosa. Y ahí el coágulo migra hacia el pulmón y nos hace un tromboembolismo pulmonar con alteración de la perfusión. Aquí hay otro concepto que dice, el espacio muerto alveolar se origina cuando aparecen en el pulmón áreas bien ventiladas pero inadecuadamente perfundidas. Es un cociente alto con tendencia al infinito. Esto se ve principalmente en el tromboembolismo pulmonar. Aquí, ¿qué tengo acá? Acá. Miren ustedes, este coágulo viene del muslo, de la femoral, de la vena femoral. Aurícula derecha, ¿no ven? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, viaja el coágulo y ¿dónde se va a enclavar? En una parte. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor. doctor. Ah, ya, es Sí, que decía doctor. internet bajo. Entonces, ¿esto se va a enclavar dónde? ¿En qué arteria? ¿En qué arteria? Arteria pulmonar. Bien, En la pulmón. repito. ¿De dónde viene este coágulo? El En la paciente estaba cabeza. De miembro y- inferior. del miembro inferior, ahí hizo una trombosis venosa, llega un pedazo de ese coágulo a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, toma la arteria pulmonar y viene y se enclava acá. E inmediatamente, miren ustedes, ¿lo ven este pulmón normal? ¿Y aquí qué color está? Morado. Morado, porque ahí no hay perfusión en ese sector, en todo este sector de estas de esta irrigación, todo este lóbulo, no va a haber perfusión, pero va a haber ventilación. Ven acá, todo esto, tanto las bases como el vértice, están ventilados y están perfundidos. Pero donde haya este tromboembolismo pulmonar, no va a haber perfusión. Y a ver, ¿qué hay acá? Acá le ponen esto es un paraguas que ponen, eso es lo que ustedes van a hacer. Introducen por la vía, eh, la, la arteria femoral, entran por acá, llegan, miren, y aquí van a poner el paraguas para que ya este coágulo o sea, no se sigan enviando coágulos de sangre de la vena femoral. Aquí está el paraguas, ¿lo ven? Entonces, va a haber un trombo que va a pasar y se va a quedar acá. Va a haber un trombo que va a pasar y se va a quedar acá. Entonces, ya no va a haber pasaje hacia el pulmón. Eso es lo que va a hacer un cirujano cardiotorácico. Bien, ahora mm, voy a suponer que no han comprendido este concepto
de la ventilación. Entonces, esta imagen, esta que la voy a copiar acá, para mí es clave en comprensión. De esta, duplicar. Entonces, esto va a ser clave. Ya. Espacio muerto alveolar. Es lo que quiero explicarles. Entonces, voy a trabajar con esta vena que está con su coágulo. Entonces, aquí yo tenía, la voy a dibujar. Aquí vamos a dibujar la aurícula derecha, ventrículo derecho. Y aquí vamos a dibujar la arteria pulmonar, así, así, así. Y esta arteria pulmonar, dijimos, aquí va a haber un coágulo que viene de la cava inferior. Este coágulo viene por acá, viene por acá. Y esta arteria tiene varias divisiones, ¿no ves? Para el lóbulo superior, lóbulo inferior y lóbulo medio. Digamos que viene esta arteria acá. Bien, paso número 1. Entonces, en el paso número 1, yo tengo ahí. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Qué voy a poner en este dibujito? ¿Qué texto voy a poner acá? Acá voy a poner lo siguiente. ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo? Acá. ¿Qué voy a poner? ¿Un trombo? ¿Un coágulo? Tromboembolia de La arteria pulmonar. Arteria pulmonar. eso, de la arteria pulmonar. ¿Y por qué no pongo trombosis? Ya vimos esto. ¿Por qué no pongo trombosis? Porque es un coágulo que está migrando desde el muslo, ¿no ves? Entonces ahí yo pongo tromboembolia. Bien, llega acá la tromboembolia. Ahora, y si completamos el dibujito, si yo lo completo el dibujo, esto será así, ¿no ves? Entonces, una parte de este pulmón, todo este sector de este pulmón, que es el lóbulo medio, no va a estar perfundido. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ver aquí en este lóbulo medio? Voy a ver múltiples alveolos así. Acá, aquí van a estar el coágulo, y esto va a pasar acá. Y consecuentemente, acá yo voy a tener una PO2 de 40. ¿Por qué? Porque no va a haber perfusión por este grupo de alveolos. ¿Y de dónde viene el concepto de espacio muerto alveolar? Dijimos que espacio muerto era una parte anatómica de los bronquios y tráquea que no intercambian. Entonces, en este sector, como ustedes pueden ver acá, va a estar esto dilatado. Ya, esto está bien, así lo vamos a hacer. Va a estar esto dilatado, o sea, va a haber llegada de aire, va a haber
ventilación, pero aquí aquí entonces acá estos alveolos van a estar con buena ventilación, pero no va a haber perfusión. Entonces, como este aire no intercambia acá, es un espacio muerto alveolar. Los espacios muertos alveolares son causados en este caso por tromboembolia pulmonar. Entonces, era a eso que yo me estaba refiriendo aquí, donde decía la hipoxemia debido a alteraciones del BQ responden adecuadamente a la administración de oxígeno. Además, inicialmente no se acompañan de hipercapnia debido a los mecanismos compensatorios. ¿Y cuál es ese mecanismo compensatorio? Toda esta sangre que no puede oxigenar va a ir hacia el lóbulo superior, va a ir hacia el lóbulo inferior, porque aquí se va a llevar a cabo una vasoconstricción y va a ir a zonas verdaderamente perfundidas. Entonces solo vamos a tener una hipoxemia y no una hipercapnia. Pero si este proceso va aumentando, ya recién tendríamos nosotros acá una PCO2 elevada ya cuando las cosas están peor. Entonces, Doctor, acá fíjense, perdón un segundito, dice, no hay hipercapnia debido a los mecanismos compensatorios de las unidades alveolares no funcionantes. Sí, le escucho. doctor, entonces ahí también habría una zona de necrosis, si es que no se... Sí, puede haber porque estamos hablando de que no hay perfusión. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? ¿Quién lee esto? ¿Quién habló hace rato? Yo, doctor Carolina, Carolina, a ver, lea el, es- esto. el espacio muerto alveolar se origina cuando aparecen en el pulmón áreas bien ventiladas, pero inadecuadamente perfundidas. Coeficiente BQ alto o con tendencia al infinito. Ujú. Esto, esto se ve principalmente en la tromboembolia pulmonar. Ya, perfecto. Se- ¿Está por ahí Sergio? Sí, doctor. Grabe esto. Me dice ya y dicto la pregunta. Ya. La pregunta es, eh, en la trombo, ¿qué es el espacio muerto alveolar? Coma, ¿en qué patología se observa con frecuencia? Coma, y qué compromisos tiene sobre el cociente BQ. Entonces, es un BQ alto, el espacio muerto. ¿Qué era el espacio muerto alveolar, Carolina? eh, Cuando el pulmón, o Le sea, ayudo, le ayudo. Ahí está. cuando había una obstrucción en la arteria pulmonar por una Bien, tromboembolia bien, uno. y, ajá, y entonces eso hacía que la PCO2 aumente en otra zona. No, 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 no. Primer paso. ¿Por qué se llama, corrijamos la pregunta, Sergio, ¿por qué se llama espacio muerto alveolar? Ahora responda, Carolina. Porque el alveolo tenía buena ventilación, Bien, espéreme. Buena ventilación. Siga. pero no se podía pasar a la sangre y por eso está disminuida el oxígeno en sangre ¿Y por qué por no el puede trombo, pasar? Porque no hay per. no hay perfusión. Exacto. Entonces es una alteración ventilación perfusión. Hay una buena ventilación, pero que no puede difundir espacio muerto, consecuentemente, alteración del BQ. Ahora,
Otra pregunta. Anote, Sergio. ¿Por qué en las tromboembolias pulmonares eh, inicialmente no hay hipercapnia? ¿Quién se anima aparte de Carolina? Solo Carolina está en clase, disculpen. Doctor, no lo escuché bien. ¿Cómo La era la pregunta? pregunta es, eh, ¿por qué no hay hipercapnia? Porque se va a perfundir a las otras zonas. Mm, hay una palabra clave. Está correcto lo que ha dicho. Está bien lo que ha dicho. ¿Saben qué palabra clave es esta que hay que anotarla? Esta de acá. Entonces, aquí está la respuesta. Redistribución, redistribu, redistribución de sangre, reducción de sangre a zonas bien perfundidas. Ahora sí, ¿quién me explica qué es eso? Doctor, borro la palabra de redistribución. Ya, entonces, ahí. Redistribución de sangre a zonas bien perfundidas. ¿Qué significa eso? Que igual va a tratar de profundir al pulmón por las zonas que todavía no, o sea, por las zonas que no tienen el trombo, que no están ocluidas. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué hay esto? Como un mecanismo de, Usen esta palabra. ¿Qué va a suceder aquí? Ahora sí. Ya. ¿Qué pasa con el PO2 a este nivel? Está disminuido Correcto, está disminuido. En este caso, ¿por qué? por la vasoconstricción No, de la... La obstrucción. la obstrucción. Bien. Esta Ah, sí, obstrucción, ¿qué genera? Hipoxia. hipoxia. Bien. ¿Y qué hace la hipoxia? O sea, ¿qué hace esta sangre ahora mal oxigenada? ¿Cómo es llevada acá? ¿Qué fenómeno se está causando?
consecuencia de la hipoxia a este nivel? Vasoconstricción. Bien. ¿Y esta vasoconstricción qué hace? Distribuye la sangre. Redistribución de la sangre. Entonces, por eso yo les puse acá en el dibujo este concepto. Les puse lleva sangre a lugares ventilados. Y por eso iba esta flechita, ¿no ven? Aquí yo tengo la vasoconstricción, que puse una B acá, la vasoconstricción, y lleva la sangre a lugares donde hayan alvéolos eh, bien perfundidos, alvéolos bien perfundidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Acá lleva la sangre a lugares ventilados y perfundidos. Entonces, ahí está yendo la sangre. Miren, ahí. De esa manera tenemos que no hay hipercapnia. Entonces, la pregunta, anote esta, Sergio, sería, ¿por qué no hay hipercapnia en la tromboembolia pulmonar? Solo hipoxemia. ¿Ya grabó, Sergio? ¿Otra vez, doctor? Ya, grave. ¿Por qué en la tromboembolia pulmonar no hay eh, hipercapnia? Voy a buscar una cosita para ustedes ahorita. Espérenme. Doctor, una pregunta. Pregunte. Con respecto a la vasoconstricción, eh, ¿cómo se activa o es como un mecanismo de compensación por Sí, por el automático. acúmulo de sangre? Automático. Ah, ya, PO2 esa era bajo en esa zona, ya, automático. ok. Es Y automático. hay una cierta cantidad de sangre o tras. Eh, no, toda la sangre que tendría que haber pasado, toda la sangre. Deben un segundito, es que estoy buscando una cosa para ustedes. Un segundito. ¿Les llegó algo? Sí, doctor. ¿Qué les llegó? Ya. Ahora, miren esto. Este fue un paciente que llegó en la noche, un día que yo estaba de turno. Y quiero que sigan esto de acá. Y el paciente tenía disnea y dolor de pecho, que esa es la característica del infarto pulmonar. Les voy a hacer esta imagen. ¿La ven?
Sí, ¿Ven? doctor. Sí, doctor. Sí, se ve. Ahora, escuchen estos jóvenes. Espérenme. Ya. Ahí. Esto que ven acá, ¿qué creen que es? Esto es vida real que están viendo. ¿Saben qué es esto, señores? La arteria pulmonar. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Y lo que les decía, la arteria pulmonar, miren, da ramos para el lóbulo superior, del lado izquierdo, miren, para el lóbulo superior, para el lóbulo medio, listo. Eso es mi arteria pulmonar. En este lado izquierdo, mi arteria pulmonar está normal. Pero ¿qué sucede en el, fíjense, estoy hablando del tronco derecho de la arteria pulmonar. Tronco derecho, tronco izquierdo. Yo la dibujo aquí la arteria pulmonar así. Esto es mi lóbulo superior. Y vean acá, en el lóbulo, en la arteria pulmonar que corresponde al, prácticamente al tronco, miren esto, miren esta imagen. Eso es un coágulo, señores. Entonces, pregunto, todo esto es mi pulmón, ¿no ve? No hay duda de eso. Todo este sector va a tener perfusión, todo el lóbulo inferior. No. Perfecto. No va a haber perfusión. O sea, en otras palabras, no hay Q. Todo este lóbulo de acá superior va a tener perfusión, Sí, ¿sí? Entonces, esto es lo que les estoy diciendo. Acá vamos a tener una PO2 exageradamente baja. Pongámosle 40. Pero resulta que en mi gasometría la PO2 es 55, no es 40. ¿Por qué? Porque toda esta sangre de acá se va a dirigir hacia zonas bien ventiladas por la vasoconstricción. Entonces, esto hace que nosotros no tengamos un cuadro de hipercapnia, pero sí tenemos hipoxemia. ¿Ahora lo terminaron de entender? Sí, doctor. sí, Perfecto. doctor. Ya, entonces, ahora queda claro esto. Hay, esto es lo que estaba medio, medio mal dibujado, pero o sea, intenté hacerme entender, pero ya con esto no hay duda. Este paciente, esta es la arteria aorta, esto de acá es la aorta, entonces esta es hicimos una tomografía contrastada, esto fue un domingo que me llama la residente, yo no estaba de turno y me dice, doctor, el paciente que te dejó anoche está mal. Entonces le digo, tenía una PO2 baja, estaba con insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Pidamos por favor una tomografía contrastada. Entonces, y así como ustedes ven, está pintadito, es un gris tenue, ¿no ven? La arteria pulmonar. Ahora, para que terminen de aprender, agarren su libro de anatomía, busquen este corte, aprendan lo normal y ya le ponen el coágulo en esto. Pero, ¿qué pasa si el coágulo fuera en acá, en el tronco principal? ¿Qué va a pasar? Mm, estaría todo obstruido. Exacto. ¿Ahí vive el paciente? No, No vive, se muere. Ah, este paciente no tenía, por si acaso, este paciente no tenía, eh, eh, estuvo internado en el hospital, pero no tuvo trombosis venosa, o por lo menos no las vimos, ¿ya? Entonces, esto respecto al tromboembolismo pulmonar. Y si seguimos más adelante, cuando revisamos shock, ¿qué da el tromboembolismo pulmonar? Da un choque. Pregunta, anote Sergio. ahorita Digo grave.
Ya. Ya, ¿qué es lo que hay que grabar? Hay que decir lo siguiente. En el tromboembolismo pulmonar, ¿por qué se produce choque obstructivo? Entonces, revisen ahora choque obstructivo y tromboembolismo pulmonar. Esa es pregunta de examen. ¿Ya? Ya tengo esto, eso ya definimos, esto. Aquí estaba el concepto, miren. Ah, este es el concepto de cortocircuito derecha-izquierda del shunt. El término cortocircuito shunt se refiere a sangre que entra en el sistema arterial sin pasar por áreas ventiladas. El pulmón, ventiladas en el pulmón, es decir, sin intercambio gaseoso ni aumento del contenido de oxígeno. Eh, Acá le voy a hacer más fácil la situación quiero que entiendan el concepto cortocircuito. Entonces, para entender este concepto, dibujamos acá un grupo de alveolos. Esto, recito, era espacio muerto, ¿no ve? Anatómico, acá, espacio muerto anatómico. Esta es la ventilación alveolar. Estos son los capilares que van a pasar en condiciones fisiológicas. Y esto llega a la aurícula izquierda o derecha. ¿Qué aurícula? La arteria pulmonar, ¿dónde termina? Esta es la arteria Aurícula izquierda. pulmonar. Esta es la vena. ¿Dónde llega? A la aurícula Aurícula izquierda. izquierda. Perfecto, perfecto. Acá lo que quiero que aprendan de una manera práctica es el concepto cortocircuito. Esta sangre que va a tener difusión de dióxido de oxígeno, acá, difusión de oxígeno, y vamos a tener difusión de dióxido de carbono, esto es normal, pero resulta que nosotros tenemos en condición fisiológica, acá, en condición fisiológica, yo tengo 2% de la sangre, acá, que va a pasar directamente del lado venoso al lado arterial. Conclusiones. Esta sangre no va a oxigenar, ¿no ve? Esta, porque está haciendo un atajo. En otras palabras, es lo que comúnmente se conoce con el nombre de atajo, ¿no ve? ¿Qué otro nombre le podrían poner a esto? Vamos, invéntense un nombre. El técnico es cortocircuito. ¿Qué le llamarían ustedes con sus palabras? Camino corto. En realidad, pero un camino corto que no está pasando, digamos, por la parte principal, ¿no es? Un desvío. Eso, me gusta. Entonces, esa palabra va a ser la traducción. Aquí vamos a poner desvío. Desvío, exacto, es un desvío. Pero acá lo tenemos, este desvío, en condiciones fisiológicas, este cortocircuito. Esto también es lo que se conoce con el nombre de shunt, así. A ver, ¿alguien puede entrar a internet y buscar la traducción de shunt? O ponga en español cortocircuito, ¿qué sale en inglés? Vamos, ¿quién lo está haciendo? Estoy Shunt, esperando. la palabra shunt, ¿no? No, cortocircuito ponga. En castellano, ¿qué le sale? Short circuit. ¿Qué sale? Short circuit. ¿Short o shunt?
Short, o sea, short como short en español, pero en inglés sería short. Ya, a ver, ponga shunt, así como le escribí. Derivación. Eso, perfecto. Entonces, este es un desvío que deriva la sangre, ¿no ve? Entonces, esto es un desvío que hace que la sangre pase de un lugar a otro. Eso es shunt. ¿Estamos? Es una sangre no oxigenada. En la patología, miren ustedes, el término cortocircuito o shunt se refiere a sangre que entra en el sistema arterial sin pasar por las áreas ventiladas del pulmón. Entonces, acá ponemos, ya tiene más pies y cabeza el concepto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, doctor, hemos entendido. Aquí está más claro, ¿no ve? El concepto. Bien, ahora voy a ampliar esta imagen y vamos a tener esto así. Todos estos alveolos que estamos viendo tienen pus acá. ¿Hasta ahí me sigue? O todos estos alveolos son consecuencia de edema pulmonar. Aquí hay líquido en la membrana. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, doctor. Sí, Perfecto. Pero van a haber un poquito de alveolos funcionales que están sanitos. Entonces, la sangre que tenía que pasar por estos alveolos va a sufrir vasoconstricción y se va a ir la sangre a lugares, a alveolos con unidades funcionales, es decir, alveolos y capilares que puedan ventilar y perfundir. Digo ventilar y que haya difusión. Entonces, este es un grupo de alveolos que no va a haber ventilación, pero sí perfusión. Pero vamos a tener, miren, una sangre mal oxigenada. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos hace rato como mecanismo de compensación? Dijimos acá, cuando estábamos hablando de, aquí era, acá, dijimos que en las zonas que estén mal oxigenadas, ¿qué va a haber? una vasoconstricción. Y va a llevar la sangre a zonas mejor Ok. oxigenadas. Eso, esa vasoconstricción es la que va, esta sangre está mal oxigenada. Esta sangre va a ir a zonas mejor perfundidas, pero y mejor ventiladas, pero son poquitas. Esa acción se llama cortocircuito. Y eso se ven en los pacientes, dice acá, el cortocircuito de derecha a izquierda, que entra en el sistema arterial sin pasar. Esta sangre entra acá, pero no va a pasar por estos alveolos, va a pasar directamente al otro lado. Entonces, esos vendrían a ser los cortocircuitos. Este shock condiciona la existencia de hipoxemia con aumento de gradientes alveolo arterial y sin hipercapnia al inicio. Una característica importante de los shunt es que, a diferencia de las alteraciones de BQ, la hipoxemia no se corrige al administrar oxígeno. O sea, cuando el shunt ya vendría a ser algo más grave, es decir, estos shunt me están mostrando que está llegando mucha sangre no oxigenada a la parte arterial. Y aquí en la parte arterial, acá, acá. Entonces, vean acá, esta sangre, esta es la arteria, estos son la sangre viene por estos alveolos, aquí va a haber difusión, pero le está llegando mucha sangre arterial no oxigenada porque aquí hay espacio muerto, ¿no ven? Entonces,
esta sangre no oxigenada que está pasando a estas zonas mejor ventiladas van a hacer que la PO2 aquí esté baja. Yo le doy oxígeno a este paciente y no logro subir esta PO2. Entonces ahí yo digo, esta es una PO2 por cortocircuito, esto es grave y estos pacientes tienen que ir a máquina porque no logro compensarlos. Entonces esto es un tipo de los shunt, los cortocircuitos de derecha e izquierda, causan también hipoxemia. Esto era el edema agudo de pulmón, que ya les mostré. Las causas más frecuentes son enfermedades pulmonares que alteran el BQ. Aquí no hay ventilación, pero sí hay perfusión. Aquí igual. Y aquí, este era lo que yo les traje, es el edema agudo de pulmón, es hipoxemia, es un trastorno ventilatorio. Alteraciones de la difusión. Todas estas patologías relacionadas con neumonías, con patología intersticial, todo esto son alteraciones de la difusión. Es por el engrosamiento de la membrana y una limitación en la difusión. ¿Listo? ¿Coexisten con el desajuste BQ? Sí, porque son zonas mal ventiladas, pero sí perfundidas. Las alteraciones de difusión por sí solas casi nunca provocan hipoxemia en reposo a nivel del mar, porque los hematíes pasan el tiempo suficiente en el capilar pulmonar. Pero en forma patológica sí hay problemas. Miren, esta es una patología intersticial que va a dar un trastorno ventilatorio. Aquí hay fibrosis. Todo esto es fibrosis. O sea que todas estas unidades funcionales no van a estar, no va a haber difusión. Y se va a generar vasoconstricción para ir a las zonas mejor ventiladas. Aquí lo mismo. Y acá, ¿qué hice? Aquí les hice un dibujo. Tengo una, un grupo de alvéolos. Dice acá, y tengo, ya. Miren ustedes en esta diapo, esta es la imagen real. Todo esto blanco son estos grupos de alvéolos que están engrosando la membrana. ¿Estamos? O sea, están generando un trastorno de difusión por engrosamiento de membrana o por un problema de tipo intersticial, como se ve acá. Dice, en todos estos lugares vamos a tener nosotros perfusión, ¿cierto? Porque no es una tromboembolia. Entonces, toda esta sangre de acá no va a difundir, ¿no ve? Y va a pasar como sangre mal oxigenada, PO2 40. Pero resulta que vamos a tener otros alvéolos perfundidos y alvéolos ventilados y no va a haber daño estructural del alvéolo. Entonces, acá se junta la sangre, acá. Sangre mal oxigenada, sangre bien oxigenada. Esto es un cortocircuito. Aquí se está formando, este es el cortocircuito patológico. Y aquí ya en la aurícula izquierda, de aorta izquierda y sus vasos, tenemos una PO2 baja, o sea, una hipoxemia. Entonces, dijimos que si estas hipoxemias son por cortocircuitos, es decir, donde hay mucho compromiso alveolar y pocas estructuras alveolares sanas, estos pacientes no van a mejorar con oxigenación. En cambio, si yo tengo acá, no hay cortocircuito, porque la membrana todavía deja pasar oxígeno. Yo le pongo oxígeno en altas concentraciones y logra pasar, significa que no está formando cortocircuito, que todavía algo está oxigenando aquí la sangre. En cambio, en los cortocircuitos, en el sector donde los alvéolos están tomados, no existe difusión. Entonces, toda esta sangre no oxigenada se mezcla con sangre oxigenada. Aquí se hace el cortocircuito de derecha a izquierda y esto es lo que hemos visto nosotros en el COVID.
¿Ve? Esto es una alteración y hay un desajuste BQ. O sea, el desajuste BQ es cuando prácticamente no hay compensación. Aquí tengo otro rasgo para hipoxemias refractarias a concentraciones elevadas. Si dice esto, hipoxemias refractarias a concentraciones elevadas de oxígeno y además hipercapnia progresiva, fíjese en la fibrosis pulmonar, ¿cómo están las unidades alveolares sanas aquí? ¿Habrán muchas? Muy poca. Fíjense, está todo tomado el pulmón acá, es Ujú. poquito. Entonces, ese poquito de difusión no logra compensar. Entonces, aquí este es otro ejemplo de cortocircuito, porque dice, además hay hipercapnia progresiva con insuficiencia, con acidosis respiratoria. Sí. Aquí es lo mismo, destrucción de las unidades de intercambio gaseoso, condiciones de deterioro clínico funcional respiratorio progresivo, alteraciones del BQ. Fibrosis pulmonar, bien. Ya hablamos del efecto Bohr, del efecto Haldane. Esto ya mencionamos. Este es el efecto Bohr en la periferia, ¿no? Ya lo mencionamos. Aquí hablábamos de las insuficiencias respiratorias, ya mencionamos eso. Ya hicimos un detalle de las causas de insuficiencia respiratoria. Se pueden deber a neumonías, edema pulmonar, enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo relacionado con la parte alveolar o bronquial. Eso ya comentamos aquí. Cuando la causa es por alteración del pulmón, puede deberse a una neumonía, edema pulmonar, atelectasia, enfisemas pulmonares, fibrosis y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma, se manifiestan principalmente por un aumento de las diferencias alveolo arterial de oxígeno que lleva a una hipoxemia. En estos casos puede existir un desequilibrio en relación a la ventilación-perfusión. Puede haber cortocircuitos intrapulmonares, que son los shunt, o trastornos de difusión alveolo-capilar. En el caso del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, incluyen múltiples factores la aparición de hipercapnia. Los cambios vasculares, especialmente durante la descompensación, empeoran la relación entre ventilación alveolar y ventilación del espacio muerto. A ver, ¿por qué dice en el EPOC? Cuando nosotros vimos EPOC y atelectasia especialmente, vimos, no dijimos atelectasia, enfisema, vimos de que hay un daño de la pared capilar. Entonces, yo tengo ya en la misma atelectasia, hay un problema de difusión. Y si a eso le sumo un trastorno de membrana capilar, eso es lo que va a hacer que el paciente empeore y va a tener hipercapnia, porque no va a ser cero difusión en un grupo alveolar, de donde está el enfisema. Entonces, eso crea los cortocircuitos intrapulmonares o shunt que no logran compensar, no logran oxigenar la sangre porque son poquitos los alveolos que están funcionando. Acá, ¿qué horas tienen? 10 y 10. 10 y 10, doctor. ¿10:30? 10 y 10. Ya, 5 minutos y acabamos. Ahora, lo que no sé si está grabando, de verdad que no sé. En teoría sí, que lo tengo aquí ¿Este internet es ilimitado, Sergio? Sí, doctor, se supone. ¿Quién lo dio, el internet? Yo ¿Yo? no entendí su pregunta. Sergio, ¿usted lo dio el internet? El Zoom sí, yo lo puse. ¿Pero es ilimitado? Sí. Ah, ya, perfecto. Ok. Entonces, aquí tengo casos de hipoxemia predominantemente, alteración de la relación ventilación-perfusión. En estos casos hay un desequilibrio entre ventilación y perfusión regional.
Este desequilibrio es responsable de la hipoxemia que acompaña enfermedades obstructivas. La sangre atraviesa zonas con baja ventilación alveolar. En esta sangre no está bien oxigenada y quedan desaturadas. Eh, lo que implica que tienen bajas cantidades totales de oxígeno, baja saturación de oxígeno de la hemoglobina y poco oxígeno disuelto. La sangre viene de zonas bien ventiladas, con altas cantidades de oxígeno en su mayor unidad de hemoglobina. La cantidad de oxígeno disuelto en el plasma es mínima, eso ya dijimos. Ya. Se aplica oxígeno suplemento alcanzando la zona hipoventilada, por lo que el contenido de oxígeno mejora. Todo eso es lo que ya nosotros hemos venido mencionando. Acá tengo derivaciones o cortocircuitos intrapulmonares. ¿Qué dice Kunzman? Es un caso extremo de alteraciones de ventilación-perfusión. Se da cuando la sangre de los capilares pulmonares atraviesa por alvéolos que no están ventilados. Es la causa principal de hipoxemia en las neumonías, en las atelectasias y en el edema pulmonar cardiogénico. En este caso decía que la sangre venosa pulmonar no entra en contacto con el gas alveolar. ¿Entienden eso? Que no ocurre la difusión, la oxigenación de la sangre. Exacto, exacto. Totalmente. ¿Por qué? Porque están llenos de pus dentro del alveolo, porque están con atelectasia, o sea, hay alveolos que están colapsados. Entonces, aquí, por eso está diciendo que en estas patologías, la sangre venosa pulmonar, o sea, de la arteria pulmonar, no entra en la vena pulmonar, ¿no ves? Porque no hay contacto con el alveolo. Listo. Esto se ven en estas patologías. ¿Dónde está Sergio? Grave esta pregunta. Ya, ahorita. Ahora, Utilizando el concepto shunt o cortocircuito intrapulmonar, explique la causa de hipoxemia en las neumonías, atelectasias y en el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Bien, y aquí está, esta está la respuesta y aquí abajo está la respuesta. Acá habla de pequeños cortocircuitos. Causan hipoxemia significativa, dando que el oxígeno disuelto en la sangre oxigenada, proveniente de sectores pulmonares sanos, no es capaz de saturar significativamente la hemoglobina, proveniente de sectores con shunt. Las zonas con shunt no reciben nada de ventilación, razón por que la hipoxemia de shunt es resistente al uso de oxígeno, lo que es una característica diagnóstica útil. Ya tengo entonces este concepto acá. ¿Cómo lo graficamos? Dice, pequeños cortocircuitos causan hipoxemias significativas, dado que el oxígeno disuelto en la sangre oxigenada, proveniente de sectores pulmonares sanos, no es capaz de saturar significativamente. ¿Qué palabra es clave para entender esto? ¿Palabra clave? Que tienen que saber para entenderlo.
Señores, ayúdenme. Identifican la palabra clave. Hipoxemia. Ya, voy a anotar hipoxemia. Zonas con shunt. Ya. ¿Esta palabra la entienden? ¿La saturación entienden? La desaturación. Concepto de saturación primero. Eso tienen que entender primero. Acá yo tengo lo siguiente. Cuando yo tengo una PO2 de 60, de 40, ¿se acuerdan con cuánto de PO2 llegaba el... ¿Se acuerdan con cuánto de PO2 llega la sangre al pulmón? ¿Recuerdan? Miren, esto que voy a dibujar es un capilar periférico. Es un pie, es un hígado, un riñón. La PO2 aquí el oxígeno sale, ¿no ve? ¿Recuerdan? Al tejido. Y ahora, por el lado venoso, la sangre sube. En este lado, en este lado, la hemoglobina suelta el oxígeno. Eso, ya, yo he dicho la palabra suelta, podemos decir libera. ¿Hasta acá me siguen? Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, ¿cuánto es la PO2 aquí donde estoy marcando? 100, ¿no ve? Porque está viniendo por la aorta. 100 porque esta sangre está viniendo del ventrículo izquierdo. Ya.
esta sangre proviene del ventrículo izquierdo. De eso ustedes no tienen duda. Y aquí la hemoglobina suelta el oxígeno para que pase a los tejidos. Entonces, como suelta la hemoglobina el oxígeno para pasar a los tejidos, la PO2 es acá 40 mmHg. Acá, en el lado venoso. Y vimos nosotros de que esta sangre pasaba a la aurícula derecha, ¿sí? Pasaba a la aurícula izquierda, perdón, derecha, ventrículo derecho, disculpen. Y de acá salía por la vena, por la arteria pulmonar a los pulmones. ¿Recuerdan eso? Sí, Perfecto. Entonces, la sangre llegaba a los pulmones así, y aquí, a nivel de los pulmones, ya la sangre se oxigenaba. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la sangre acá, por qué la sangre acá oxigena? La sangre oxigena, o sea, aquí en este lado, la hemoglobina se llena de oxígeno, es decir, se satura. ¿Se acuerdan ahora ya? ¿Lo están entendiendo? Entonces, en el lado periférico, la hemoglobina suelta el oxígeno, eso es fisiológico, y sube con 40 mHg acá. Entonces, a este nivel, yo tengo 40 Hg y consecuencia que la hemoglobina se llena de oxígeno, porque esta presión es baja, aquí la PO2 empieza, digamos, la hemoglobina empieza a llenarse de oxígeno, pero con una PO2 de 40. Entonces, yo voy a la fórmula, y si yo tengo una PO2 de 40, ¿cuánto de ese 100% de mi hemoglobina se llena de oxígeno? Y el texto dice un casi 50%. Entonces, la hemoglobina se llena de oxígeno, con una PO2 de 40, se satura el 50%. Este proceso, este proceso continúa. ¿En qué sentido continúa? En que acá sigue pasando oxígeno, la hemoglobina se sigue llenando de oxígeno. Ya nosotros dijimos que con 40 se saturaba el 50. Pero ¿qué va a pasar ahora cuando se sigue llenando de oxígeno? Mi presión sube a 50, mi presión sube a 60, sube a 70, sube a 80, 90 y 100. Cuando mi presión sube a 60, yo tenía el 89% de mi hemoglobina saturada. Pero sigue pasando oxígeno porque yo tengo 100 en el alveolo y voy a igualar presiones con el capilar. Tengo 100, aquí yo tengo casi el 100% de saturación. Entonces, la primera conclusión, con una PO2 de llegada de 40, yo saturo el 50 y vamos nosotros aquí acá vamos a tener ya una PO2 de 100 y una saturación de 100. Entonces, pero eso es gracias a todos estos alvéolos sanos. Estamos hablando de alvéolos sanos. Entonces, ese es el concepto de saturación. 40
50% de saturación. 100% de PO2, 100% de saturación. Entonces la hemoglobina se llena de oxígeno, saturación. ¿Eso me comprendieron? Sí, doctor. Perfecto. Pero resulta que ahora yo tengo este mismo paciente, pero ahora tengo acá, en este paciente tiene una neumonía severa, tengo este alveolo lleno de pus, tengo aquí otro alveolo lleno de pus. Dentro dentro de lo que vendría a ser el, dentro de lo que vendría a ser este grupo de alveolos, aquí van a tener una PO2, digamos, pongámosle 90 acá. ¿Por qué 90? Porque digamos que le está entrando desde los bronquios y llega a 90. Pero acá no va a poder haber, no va a haber acá en el intersticio intercambio. Entonces, miren esto, mi PO2 en el otro lado no va a ser 90, sino mi PO2 va a seguir siendo 40. ¿Por qué 40? Porque tengo unos alveolos bien comprometidos que no logran difundir. Entonces, si yo no logro difundir, mi hemoglobina sigue con 40, aquí sigue el capilar con 40 y solo va a saturar 50%. Voy a estar en insuficiencia respiratoria. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí. Bien. Esta sangre de acá toda esta sangre acá va a pasar a la aurícula izquierda, ¿no ve? Pero en ese pase por la aurícula izquierda se va a encontrar con alveolos sí que tienen ventilación y sí que tienen perfusión. Aquí yo puede ser que tenga, digamos, 100. Acá, aquí tengo 100. Y acá mi hemoglobina también tiene 100% de saturación. Todo esto se va a mezclar acá, antecito. Si yo mezclo PO2 bajas o hemoglobina muy mal saturada con hemoglobina saturada, pero esto es poquito. Acá mi PO2 me está diciendo que va a ser bajo, porque yo tengo mucha sangre desaturada que se va a mezclar con sangre sí saturada, pero en poca cantidad, o sea, por este cortocircuito que se está formando. Entonces, de ahí viene este concepto que nosotros describimos acá, donde dice pequeños cortocircuitos, en realidad son grandes cortocircuitos, causan hipoxemia significativa, dado que el oxígeno disuelto en la sangre oxigenada proveniente de los sectores pulmonares sanos no es capaz de saturar significativamente la hemoglobina proveniente de sectores con shunt. Las zonas de shunt no reciben nada de ventilación. Por esta razón, las hipoxemias del shunt es resistente al uso de oxígeno. Entonces, aquí, un ratito. Aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. Acá tenemos nosotros entonces aquí yo tengo zona de shunt y zona de shunt sin ventilación. Eso es textuales, lo que dice Kuzma. Entonces, donde nosotros tengamos por neumonía severa, coma, atelectasias. Entonces, vean ustedes, las neumonías al final
van a causar cortocircuitos, van a causar que la sangre no se oxigene adecuadamente. Entonces, esta situación va a hacer de que no mejora con con la puesta de oxígeno. Entonces, si yo agarro y le pongo oxígeno al paciente y mejora, no hay cortocircuito. Pero si yo veo 2 días después una imagen con todo el pulmón velado, es decir, abundantes cortocircuitos, sí voy a tener una PO2 que no va a mejorar con oxígeno y un PCO2 elevado, y consecuentemente va a entrar este paciente a la máquina. ¿Para qué a la máquina? Para expandir estos alvéolos, para reclutar, es decir, para abrir otros alvéolos sanos y poder mejorar, disminuir el shunt. ¿Ahora lo entendieron? Sí, doctor, muchas Entonces, Sí, gracias. por eso la doctor. clave era desaturación, hipoxemia, shunt. O sea, shunt eran lugares donde no va a haber, en este caso, un intercambio de gases por una alteración importante en en la, en la ventilación. Y anote esta pregunta más, Sergio. ¿Por qué los cortocircuitos causan resistencia de oxígeno, de oxigenación? No pudiendo compensarse la PO2 con oxígeno nasal. Si lo pudiera repetir otra vez, doctor. Ah, ¿no grabó? Sí grabé, pero justo cuando ya empezó. No, entonces no grabó. La pregunta es, explique la hipoxemia del shunt resistente al uso de oxígeno suplementario, usando las palabras desaturación, hipoxemia y cortocircuito. Bueno, hasta aquí quedamos. Pero la situación es la siguiente. Eh, ¿Vieron el comunicado, no? Que salió. Sí, doctor. Sí, ¿Eso doctor. quién lo sacó ese comunicado? ¿De qué institución es? ¿De qué sector? Vicerrectorado. Ya. ¿Y por qué era esa actitud que tenemos que hacer? En una parte decía porque no había gas para transporte, falta de dinero, o sea, no había gasolina. Ya. Ahora, el problema es que más abajo ese comunicado dice, está prohibido tomar exámenes. Dice eso, ¿no ve? Prohibido, no, Sí, suspensión, dice. Pues no lo prohibido ven, exámenes virtuales, dice. pero dice ahí sus virtuales, dice. No dice, pero sí, para no perder tiempo, Lo puede. que, lo que dice, doctor, es que la suspensión de exámenes mientras duren las clases virtuales. Eso dice el comunicado. Entonces, si este lunes ya no hay clases virtuales, dan examen. Si es que no hay. Bueno, no me gustan los exámenes virtuales porque la copiadera es inmensa, pues, ¿no? Pero podemos hacer un trato. El trato era 6 preguntas con una respuesta, 2 con 2 y 2 con 3 respuestas, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Bueno, haremos 5 y 5. ¿Me dejo entender? No, De las 10 preguntas, 5 con 2 o 3 respuestas y 5 con una respuesta.
¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, el lunes dan examen, segundo parcial, va a ser virtual, va a ser hecho en 3 tiempos de 10 cada uno, 10 preguntas por cada tiempo. Lo que sí quiero pedirles es que sean muy finos, digamos, en respetar el tiempo, ¿no? Porque la máquina automático les va a cortar. Y vamos a hacer de 10 en 10 para evitar este asunto de los exámenes en masa. ¿Listo? Entonces, este examen, publique por favor, Fabia, Ya, doctor. publique para el lunes examen virtual. Son tres exámenes virtual, 3 exámenes. Ya, Cada examen una duración de 10 minutos. ya, doctor. Ya está. Listo, hay lunes examen entonces. Ahora, ¿cómo hago para salir? Ahora voy al Zoom, doctor. Aquí tengo pause, stop, recording, sale. Ya, Nada de eso. ahí cuando hay un cuadradito chiquitito, en ese cuadradito chiquitito le tiene que dar. Entonces tengo que ir al Zoom. Ajá, tiene que ir al Zoom. Ya. Voy al Zoom. Ya estoy en el Zoom. Hay un cuadradito ahí. Ajá, hay dos líneas, como cuando se pone pausa, y ahí al ladito derecho hay un cuadradito chiquitito. En ese cuadradito chiquitito usted le tiene que dar para que deje de grabar. A ver. Aquí lo estoy viendo a Sergio. Es que se fue. A ver, espéreme. Mm, a ver, yo tengo esto. Lo que me sale le muestro. Ya. Vea su Telegram. Ajá. Me sale esto. Ya, doctor. Ahí le va a dar a donde esas dos flechitas en la parte superior derecha que están apuntando esas dos flechitas, dele ahí. Ya. Entonces voy al Zoom. A la flechita. Ajá, para que se agrande la reunión, para Ya, que... ya se agrandaron. Ajá. Ahí Ahora, dice recording. Ajá. sí, ahora le tiene que dar al cuadradito chiquitito que